Rafael Santandreu, psicólogo y autor, mira, de varios libros que os voy a enseñar aquí. Por ejemplo, mi primer libro es este. Se titula El arte de no amargarse la vida, que fijaos aquí pone 15 ediciones, y hay más incluso. Este fue mi primer libro y es de psicología cognitiva. Pero ahora os voy a enseñar otro, que es este, que es Sin miedo, que es un libro de psicología conductual. Este es más para los ataques de pánico, para el TOC, para cuando las emociones, cuando el miedo es muy fuerte, cuando es realmente avasallador. Por ejemplo, en los ataques de pánico, en el TOC. Pero cuidado que en el caso de la anorexia, por ejemplo, también el miedo es avasallador. Y entonces hay que aplicar también la psicología conductual, además de la psicología cognitiva, que es una psicología más general, pero maravillosa también, que sirve para transformar todas las emociones. Vale, y hoy tenemos un testimonio muy bueno, maravilloso, que es de Melina de Buenos Aires. Hola, Melina. Liz, ¿todo bien? Melina, cuéntanos qué es lo que tenías tú. Yo siempre, en los testimonios, siempre empiezo preguntando, ¿qué es lo que tenías tú? Eh, bueno, en sí era anorexia y bulimia, sí. Muy bien. Y escucha, ¿llegó a ser fuerte esta anorexia y esta bulimia? Y sí, perdí como 25 kilos en ¿Y 3 meses, cuánto pesabas al final? máximo 45 kilos llegué a pesar, Vale. pero yo ya pesaba casi 70. Muy bien. Oye, y entonces adelgazaste un montón y te sentías. Mira, yo siempre digo que la anorexia, lo que predomina en la anorexia, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, es el miedo, el pavor a engordar y a la comida que engorda. Sí, tal cual, Entonces, eso hay que superarlo. ¿Tú tenías esto o qué? sí, tal cual. ¿Tienes alguna anécdota que nos sirva para ver lo chungo que puede ser ese miedo a la comida o engordar? Ay, es Lo malo que puede terrible. ser. O sea, si te vas a profundidad, por ejemplo, mi cabeza, por ejemplo, era solo calorías, ejercicio y bajar de peso, nada más, no había nada más en mi mente. Y Y y y muchas veces la gente pierde la vida social, sí, olvídate completamente. porque claro, no puedes hacer nada, porque la gente come y además tampoco estás del humor, ¿no? De poder No, estar es relacionado. horrible. Es estar vos en tu casa, en tu pieza, encerrada en tu mundo, gimnasio, ejercicio, calorías, comida y ya está, nada más. Vale. Y luego podemos describir que la bulimia es en la bulimia también hay un miedo y también hay que aplicar los 4 pasos, pero en la bulimia la persona, a mi entender, hay gente que lo entiende de manera un poco diferente, ¿no? Pero, la persona se mete atracones de comida y eso llega a ser una adicción. Entonces, ahí el componente del placer, mm, nocivo, que es el de la adicción, pero la persona también tiene una miedo al síndrome de abstinencia, es decir, a dejar de hacerlo cuando le viene el arrebato de tener que comer, desaforadamente, ¿no? ¿Tú lo ves así también? Sí, también, Muchas más o veces menos. muchas veces va conjuntamente la anorexia y la bulimia, ¿no? Porque también la anorexia es fácil que produzca bulimia, ¿no? Claro, Que descubras el mundo del atracón y entonces, no puedas salir de ahí también, ¿no? tal Vale. cual. Okey, esta fue un poco, lo que tú tenías principalmente. Y entonces tú, yo antes te estaba preguntando, ¿cómo conociste mis libros? Una amiga me lo recomendó, literalmente, o sea, yo no tenía amigos, no tenía nada, literalmente, y entonces como que me refugié mucho en los libros, en sí me sentí muy identificada con todo. Nada, era solo yo, los libros y de esa forma busqué salir adelante, porque en sí, como no tenía amigos, no había nadie que me entienda, mis papás tampoco podían entenderlo. em, y nada, con esas herramientas pude salir. No es que tampoco tuve un psicólogo ni nada, Guau, porque en sí tuve un psicólogo, pero no sabían tratarlo, entonces tuve que dejarlo.
y tampoco pude conseguir un buen psicólogo especializado porque también es muy caro acá. Y nada, esa fue mi única herramienta, así que fue Increíble. una locura. Qué bueno, qué bien, qué Sí, buen sí, trabajo. Tiene mucho más mérito entonces, ¿eh? sí, sí, te juro. Oye, Melina, entonces, bueno, sabes que ahora entraremos, te preguntaré cómo lo has hecho, qué has aprendido, etcétera. Pero antes, me gusta preguntar cómo estás ahora. No, ahora estoy increíble. O sea, soy literalmente otra persona, o sea, otra. ¿Cómo, Eso cómo, ya es mi pasado. cómo va? No, bien. ¿Tienes miedo ahora a la comida que engorda o a engordar? Mira, sinceramente, miedo a la comida no. Pero sí, a veces te da como esa incomodidad de, me siento gorda, pero bueno, ya no es como antes, claramente. ¿Cuánto Está dura? como ese ruidito. ¿Cuánto, ¿Cómo? cuánto dura ese mal rollo? Y unos minutos, Una un ratito. maravilla, ¿no? Claro, una incomodidad ahí nomás. Qué bueno, y eso desaparecerá también. Sí, sí, ojalá. Oye, Melina, ¿cómo hiciste tú? ¿Cuáles han sido tus aprendizajes fundamentales para superar esto? Y mira, yo sinceramente me acuerdo que llegó un momento como que ya no daba más. O sea, recuerdo haber llamado a mi mamá llorando porque ya no sabía qué hacer. O sea, yo pensaba que me iba a quedar así y no quería. Em, y mi mamá tampoco sabía cómo ayudarme, pues no entendía. Entonces dije, bueno, agarré, justo estaba leyendo este libro, como por arte de magia, y, y nada, dije, bueno, no queda otra, tengo que comer, ¿entendés? Entonces, no sé, empecé agregando el desayuno, se sentía como re incómodo, pero sabía que esa era la única forma como de poder afrontarlo y poder vencer ese miedo. Capaz era incómodo en un momento, pero ya después con la práctica iba a ir desapareciendo. O sea, que Después, hiciste los 4 pasos, claro, en gran pero, medida, de afrontar, aceptar, claro, flotar y dejar pasar el tiempo para decir, bueno, tengo que tal cual, enfrentarme a este miedo y superarlo. tal cual. Oye, pero debió ser, ¿de dónde sacaste tanta fe, tanta perseverancia para exponerte una y otra vez a lo que más temías? ¿De dónde sacaste Porque tanta fe y fuerza? en los libros, o sea, literal, o sea, se transmitía tanta seguridad de que ese era el único camino y bueno, o sea, lógica. Entonces empecé a hacerlo. También lo mismo con el gimnasio, o sea, yo era súper excesiva con el gimnasio, Ujú, eh, y bueno, creo que ya también era hora de dejarlo porque yo en mi mente también ya quería dejarlo porque ya me estaba haciendo mal, ¿entendés? claro. Y era un buen paso. Entonces, para mí dejar el gimnasio era como afrontarme a engordar. Para mí, si dejaba el gimnasio, yo automáticamente iba a engordar. Y me acuerdo que yo había escrito en una hoja, hoy dejo el gimnasio, por fin no lo quiero pisar nunca más. Pero Wow. hoy en día lo hago, o sea, ahora me encanta ir al gimnasio. Yo Wow. pensé que nunca más iba a ir. Oye, pero qué maravilla. Y ahora vas de una manera saludable y normal. Sí, sí, ahora me encanta, o sea, no me puedo quedar quieta, pero lo hago desde el disfrute, claramente. Qué bueno, qué maravilla. Oye, Melina, me está encantando tu testimonio. Tú, por otro lado, también has leído no solo el libro Sin miedo, que va sobre el método conductual, porque en la anorexia es muy importante. Hasta que la persona no asuma que ha de sufrir un montón y que se ha de exponer un montón para poder salir vencedora, no va a poder hacerlo. O sea, si Tal cual. juega consigo misma, si solo lo prueba de una manera pequeña, si no está muy concienciada que tiene que ir a la batalla todos los días, como sale en el libro, no lo va a superar. Pero Tal cual. también leíste mis libros cognitivos, como El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, etcétera. Y claro, ahí también Sí, contribuye a aprender, ¿no? ¿Qué tal cual. aprendiste a nivel cognitivo, a nivel de creencias Uf, sobre el tema de engordar, adelgazar? ¿De nada, eso aprendiste cosas tú también? increíble, sí. ¿Qué Tipo, fueron aprendiste? los libros que más me ayudaron, o sea, una de las enseñanzas capaz también era que, por ejemplo, no me acuerdo en cuál libro estaba, pero era como renunciar a eso que vos querías. Por ejemplo, yo renunciar al cuerpo que yo quería y decir, bueno, yo puedo ser feliz aún teniendo un cuerpo
que no es delgado. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a tener más salud, tengo a mis amigos, voy a tener más vida social, me voy a conocer más, em, porque en sí, o sea, estando así encerrado no tenés nada, ¿entendés? No tenés amigos, no tenés amor, em, O sea, no te conoces, que lograste convencerte de ese cambio de mentalidad, de que la belleza física no es importante. tal cual. Pero Que lo que esto, importa es tu persona, para una persona que cuando caemos un poco en la trampa, en la obsesión de que eso es tan importante, cambiar de mentalidad a nivel profundo es difícil, ¿eh? fue difícil. ¿Cómo hiciste para convencerte? Eh, en el libro había como una listita que vos te tenías que hacer, algo así. Sí, Y lo tenía ahí escrito en un cuaderno, pero no lo encuentro, pero nada, siempre leía eso. Y nada, fue un proceso así de repetir, repetir, practicar. qué Y bueno. bueno, con la práctica después te vas en la realidad y te das cuenta de que tu vida era mejor saliendo de esa zona de confort. Sí. ¿Entendés? Mira, te voy a hacer una pregunta técnica, ¿no? Como terapeuta, ¿no? Y tú, como tú, una persona que ha superado también este tema. Mira, nosotros, a ver si estás de acuerdo conmigo, ¿no? A ver, Yo creo que en realidad superar tanto la anorexia como la bulimia no es demasiado difícil y ahora voy a explicar por qué. O sea, no es tan difícil en el sentido de que, como yo explico en mi libro Sin Miedo, superar el trastorno, ataques de pánico o superar un TOC en realidad es mucho más difícil. Porque una persona que tiene que afrontar, por ejemplo, los ataques de pánico, la persona cada día siente que se está muriendo con el ataque de pánico y tiene que ir y exponerse a eso. O sea, en realidad es mucho más fuerte y la gente lo hace. Lo hace porque no tiene más remedio, tiene que curarse. Entonces, en realidad, superar la anorexia y la bulimia es más fácil, pero, atención, en la práctica, como terapeuta o como paciente, a veces no lo es, pero por una razón, que a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Y la razón es que muchas veces la gente cae o tiene el problema de la anorexia o la bulimia, sobre todo la anorexia, a edades muy tempranas, cuando uno es muy jovencito. sí. Entonces, el problema que nos encontramos es que, sobre todo la gente más jovencita. ¿Tú cuántos años tienes, Melina? Ahora tengo 20, ¿20? 20, 20. sí, Es que por ahí se corta un poco. Vale, 20. Pues fíjate, a 20. veces, Melina, te encuentras con chicas jovencitas, por ejemplo, 14, 15, 16, que no son conscientes del problema al que se enfrentan, del peligro, a ver que se está Tal cortando cual. un poquito, del peligro, no se dan cuenta del peligro al que se enfrentan y de lo importante que es que se pongan las pilas y aprendan a sufrir para superar esto. Entonces, claro, esa concienciación es lo que lo hace difícil. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, tal cual, tal cual. Sí. Es como difícil también, o sea, capaz alguien que es muy joven no puede ser tan consciente como decís vos. Es algo normal en sí, porque bueno, es muy común también, pero para ellas capaz es lo que está bien. Claro, no es consciente de que tiene que atajar ese problema como sea, porque si no, no va a tener una vida feliz y normal Tal cual, hasta que supere esa pesadilla, que es tal vivir, cual. vivir esclavo de un temor tan grande, ¿no? Sí, te juro, yo me acuerdo que yo me sentía como esclava de mi mente, porque, o sea, cuando salí de ahí yo no sabía qué hacer, porque no sabía cuánto comer, qué hacer con mi vida, porque estar tantos años, meses encerrada, pensando solo en una cosa, y después salir, es como que no te conoces, ¿entendés? Claro. ¿Y esto cómo hiciste tú para reconstruir tu mundo, ¿no? Tu manera de comer, tu manera de relacionarte, lo que hacer con tu vida? ¿Qué hiciste? Me acuerdo que, por ejemplo, cuando empecé a comer intuitivamente, que fue lo que más me costó, pero, o sea, porque tenía que dejar de comer cosas que yo sabía cuántas calorías tenían, porque mi cabeza era como una calculadora, literal. Entonces era buscar comidas que yo no comía para no saber cuántas calorías tenían, porque si sabía cuántas tenía me moría, ¿entendés? Em,
en sí era eso, probar cosas nuevas y bueno, ver hasta qué punto me sentía satisfecha, porque capaz es difícil comer lo justo sin sentirte mal, porque siempre era escuchar tu cabeza cuánto comer y qué comer. Y después, bueno, fue descubrirme, hacer cosas nuevas, acordarme de otras cosas que me gustaban y me las había olvidado. em, Pero, que por además ya era ejemplo, con respecto a las cantidades que comer o a lo que comer, por ejemplo, hay 2 guías, a ver qué opinas tú, que pueden ser valiosas. En este caso, primero es fijarte en alguien que tengas cerca y cómo come, y sí, tú tal cual, y tú comer parecido. Es decir, por ejemplo, mi madre, mi padre, mi hermano, no sé quién, ¿cómo comen ellos? Pues yo más o menos voy a comer igual. Ahí tenemos una no guía, ¿no? sé qué ella comía mucho, a mí me iba a dar mucho miedo comer así y no iba a hacer todo. Y otra guía sería, por ejemplo, decir, a ver, yo me tengo que exponer, porque el método Sí, que se explica en Sin Miedo sí, de los ahí tengo 4, algo para decir de eso. claro, me tengo Sí, que exponer, por lo tanto, tengo que comer cada vez más cantidades e sí, introdu tal cual, e introducir comida que yo, considero que me da miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo tengo que hacer cada día y tal si cual, paso ansiedad, lo estoy haciendo bien, tal cual. Me ¿verdad? acuerdo también que, por ejemplo, yo estaba mucho en mi zona de confort, ya estaba comiendo bastante bien, pero todavía hacía falta algo más para estar bien. Entonces decidí irme por unas semanas, creo, a lo de una tía, eh, bueno, una semana. Y bueno, ahí no había chance, o sea, tenía que comer lo que había ahí. No tenía gimnasio, no podía elegir qué comer, cuánto comer, y fue exponerme, pero full, no había excusa ahí, ¿entendés? Ahí fuiste valiente, ¿eh? Sí, Qué fue maravilla. horrible. Sí, sí. Oye, Melina, ¿qué le recomendarías para acabar a cualquier persona que nos esté viendo en estos momentos, que tenga el problema de la anorexia, o el problema de la bulimia, pero sobre todo el problema de la anorexia? ¿Qué le recomendarías tú ahora? Eh, sí, yo la verdad que recomendaría mucho leer el libro, claramente, aunque no hable específicamente de eso, pero sí habla de vencer los miedos, que es eso. Bueno, buscar apoyo, sí o sí, que claramente hubiera sido mucho más fácil si tenés a alguien, un amigo o alguien que esté pasando por lo mismo, y hacerlo, o sea, sin miedo, porque, o sea, hay gente que piensa que no tiene solución, que se va a quedar siempre así, pero no, que, que lo afronten, que va a costar, pero es la única forma, o sea, no hay chance, es la única forma hacerlo y va a doler un poco, pero con el tiempo ya no te va a importar, o sea, pensá a largo plazo, o sea, hacelo y se va a ir. Qué bueno. Oye, por cierto, me ha quedado una pregunta antes de terminar, Melina, que siempre pregunto también, que es que ¿cuánto tiempo tardaste desde que te pusiste con los 4 pasos, etcétera, hasta estar prácticamente bien? ¿Cuánto Y dirías? tardé un poco, y capaz 6 meses Ah, más. Pasa que yo me autosaboteaba mucho. entonces, eh, quizás 8 meses. Quizás sí, 8 meses, sí. Pero sabes que está súper bien, ¿eh? Está Sí, súper sí, bien. la verdad que sí. No es un tiempo largo para nada, yo te diría que incluso es corto. Y además, Melina, Sí, tal cual. maravillosamente lo hiciste sola, con lo cual, wow, yo te doy un 10/10 si esto fuese un examen, una matrícula de honor, y has hecho un trabajo estupendo y maravilloso. Y bueno, para terminar diremos que eso, si hay alguna persona que tiene anorexia, bulimia, que en primer lugar se lea el libro Sin Miedo, que el libro Sin Miedo tiene que ser el 80% de su trabajo, el noventa por Tal ciento de cual, su trabajo, y luego que se lea mis otros libros tal cognitivos, cual, como El arte de no amargarse la vida y los demás, y esto será un 20% del trabajo. Pero el 80% es afrontar y perder el miedo, y un 20% es, bueno, tener otra mentalidad sobre la comida, etcétera, ¿verdad? tal cual, sí, 100%. Pues Melina, muchas gracias allí a Buenos Aires. Te envío un beso muy grande y te Ay, felicito. Te felicito una gracias. vez. Muchas gracias a vos también, la verdad.
por los libros, todo, la verdad que es una genialidad. Yo siempre lo recomiendo, o sea, siempre que veo a alguien y veo que está mal o algo, lo primero que hago, léete este libro, léetelo. Ah, bueno, qué bueno. Sí, sí, Pues un beso muy grande, Melina. dale. Muchas gracias. Chao.